Hola, bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos sobre los circuitos RL, RC y RLC conectados en serie en sistemas de corriente alterna. Comencemos por los circuitos RL serie. En este caso, en la figura observamos un circuito conformado por la corriente o la fuente de corriente alterna conectada a una bobina que está en serie con una resistencia. En este caso, la corriente que sale de la fuente de corriente alterna estará limitada por la resistencia que ofrece el resistor R y la parte resistiva que ofrece el inductor, que básicamente estará establecido por lo que conocemos como la reactancia inductiva. Como estos elementos están en serie, entonces acá podemos considerar la aplicabilidad de la ley de Kirchhoff, en la que se establece que la tensión de la fuente va a ser igual a la suma de las caídas de tensión en el inductor y la suma de la caída de tensión en el resistor. En este caso, matemáticamente, entonces, la fuente de tensión va a ser igual a la suma fasorial de BL más VR. En estas condiciones es necesario entonces incorporar el concepto que nos permite limitar la corriente total, y esa limitación de la corriente total va a estar dada por la resistencia total del circuito, que es ofrecida por ambos elementos, en este caso por la resistencia y por la reactancia inductiva del inductor. Ese concepto de oposición al paso de la corriente eléctrica alterna es lo que en circuitos eléctricos de corriente alterna se conoce como el concepto de impedancia. Se expresa en ohms, al igual que las resistencias en corriente continua, y matemáticamente estará definida por la siguiente expresión. Z, que es la impedancia, va a ser igual a la parte resistiva R más la parte reactiva XL. Pero nótese que acá, para diferenciar la naturaleza de la parte resistiva de la parte reactiva, se utiliza el factor de número complejo J, y por lo tanto entonces la impedancia se establece como un valor o una cantidad compleja que tiene una parte real y una parte imaginaria. La representación real e imaginaria es para poder diferenciar la naturaleza de la relación voltaje-corriente en el resistor, que están en fase, con respecto a la naturaleza de la relación voltaje-corriente en el inductor, que están desfasadas, como lo hemos explicado en videos anteriores. En este caso, entonces, Z tendrá, como dijimos, una componente real R, que es la parte resistiva del circuito, y una componente imaginaria XL, que es la parte reactiva o la parte de reactancia inductiva del circuito. Como el inductor o en el inductor hay un atraso de la corriente de 90 grados respecto al voltaje y el resistor están en fase, entonces el diagrama vectorial de la impedancia Z se puede representar de la siguiente forma. Acá tenemos un gráfico en donde tenemos el eje X para representar la parte real de la impedancia y el eje Y para representar la parte imaginaria. El J, factor de número complejo, entonces nos permite diferenciar la parte imaginaria de la parte real de la impedancia. En la parte real tenemos entonces este vector que nos representa la parte resistiva con un ángulo de 0 grados, mientras que sobre el eje imaginario está la reactancia inductiva, que está vinculado al desfasaje de 90 grados que hay entre la tensión y la corriente cuando estamos en un inductor en corriente alterna. Acá entonces podemos que la parte inductiva está adelantada con respecto a la parte resistiva. Y si sumamos vectorialmente la componente XL más la componente R, que es lo que se representa en este número complejo, entonces tendremos el vector resultante Z. Ese vector resultante Z se puede escribir de dos maneras. Z igual a R más JXL, es decir, las componentes real e imaginaria o las componentes rectangulares del número complejo Z, pero también yo puedo escribir ese Z representando el módulo del vector, que sería esta Z, y el respectivo ángulo. De esta manera entonces tenemos que las impedancias en un circuito en corriente alterna se puede representar en forma rectangular a través de sus componentes reales e imaginarias y en forma polar a través de su módulo y ángulo. En este caso entonces
podemos, aplicando trigonometría, establecer la relación que existe entre las componentes rectangulares y las componentes polares. Acá tenemos entonces que el módulo del vector z, aplicando el teorema de Pitágoras, pues sería igual a la raíz cuadrada de los lados del triángulo o los catetos del triángulo al cuadrado. En este caso sería r cuadrado más este xl al cuadrado, que lo podemos proyectar hacia acá, y acá tenemos entonces este triángulo rectángulo, y acá tendríamos entonces matemáticamente la forma de obtener el valor del módulo de la impedancia a partir del valor de la resistencia y de la reactancia inductiva. También aplicando trigonometría podemos obtener el valor del ángulo a través del arco tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Estas dos expresiones entonces nos permiten, conociendo las componentes rectangulares de la impedancia, obtener sus componentes polares. De la misma manera, si conocemos el módulo y el ángulo, es decir, las componentes polares, entonces podemos hallar la componente real, que sería la componente en el eje real o el eje horizontal, y acá entonces podemos aplicar la función trigonométrica coseno. Por lo tanto, recordemos que la función trigonométrica coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si despejamos el cateto adyacente, nos quedaría r igual a z por el coseno del ángulo. Mientras que xl, que es el cateto opuesto, pues sería z por el seno del ángulo. De esta manera, con este conjunto de expresiones trigonométricas, podemos establecer la correspondencia que hay entre la impedancia expresada en forma rectangular y la impedancia expresada en forma polar. Ahora, si analizamos el circuito RLC serie, partiendo de que la impedancia está expresada por las dos componentes R y XL, entonces, por trigonometría, el diagrama de la impedancia estarán dados, tal como lo dijimos anteriormente, por R cuadrado más XL cuadrado, y el ángulo será el arco tangente de XL sobre R. Si la impedancia está expresada en forma polar, entonces las componentes, como lo dijimos anteriormente, las obtendríamos de esta forma. R igual a Z por el coseno del ángulo, y XL, que es la reactancia inductiva, sería Z por el seno del ángulo. Si la impedancia total es Z, entonces se debe cumplir la ley de Ohm en corriente alterna de la siguiente forma. Acá tendremos entonces el triángulo de la ley de Ohm, tendríamos la corriente, la tensión, y ahora en vez de la resistencia tendríamos la impedancia Z. Y entonces las tres expresiones matemáticas de la ley de Ohm en corriente alterna sería corriente en fasor es igual a la división fasorial o división vectorial de B entre Z. Z sería la división vectorial de B entre I, y la tensión pues sería el producto vectorial de I por Z. Es importante entonces en este caso hacer referencia a que la corriente alterna B e I son fasores, es decir, cuando hablamos de un fasor debemos recordar que estamos hablando de un vector de un parámetro eléctrico, es decir, un segmento de recta direccionado, orientado. Y por otra parte también Z es de naturaleza compleja, es un número complejo que con su parte real y su parte imaginaria diferencian los dos parámetros de la impedancia, el parámetro resistivo y el parámetro reactivo. Entonces, en este sentido, las operaciones que se realizan con la aplicación de la ley de Ohm son productos o divisiones fasoriales. En este caso, se debe tener entonces en cuenta las propiedades de las operaciones de números complejos, las cuales analizaremos más adelante cuando estemos aplicando los circuitos. Debido a que la resistencia no desfasa la corriente y por otra parte a que la XL introduce un desfasaje de 90 grados, entonces la combinación de los efectos de estos elementos nos permite establecer el diagrama fasorial en este tipo de circuitos. En este caso, entonces, tenemos el vector referencial, que sería la tensión de la fuente. En este caso, la podemos dibujar ese vector a 0 grados. Y luego, desfasado en atraso, estaría la corriente, un determinado ángulo. Acá estaría I. Pero luego, entonces, como la corriente está en fase con la tensión en la resistencia, entonces sobre la misma línea de la corriente estaría en fase la tensión de la resistencia. Y 90 grados
el desfasaje con respecto a la tensión de la resistencia estaría la tensión en el inductor, ya que recordemos que la tensión y la corriente están desfasadas 90 grados en un inductor y la corriente está atrasada. Por eso entonces es que el ángulo BL estaría 90 grados adelante de la corriente I. Si hacemos entonces una proyección de los vectores BR y BL, se comprueba entonces que la suma vectorial de BL más VR debe ser igual a la fuente de tensión. En este caso podemos entonces establecer como conclusiones que la corriente I, corriente total del circuito y corriente única, ya que es un circuito serie, está desfasada en atraso un determinado ángulo con respecto a la tensión de la fuente. Por otra parte, la tensión en la resistencia está en fase con la corriente, ya que la caída de tensión en R es la representación de la relación voltaje-corriente en un resistor. Y luego también podemos entonces verificar en el diagrama, con el diagrama fasorial, que BL, la caída de tensión en el inductor, está adelantada 90 grados respecto a la corriente. Recordemos que en un inductor la corriente está atrasada con respecto a la tensión. O dicho de otra forma, la tensión está adelantada 90 grados respecto a la corriente, que es lo que podemos entonces apreciar viendo o comparando estos dos vectores, BR con respecto a BL. Si ahora entonces, en vez de tener una resistencia y un inductor, tenemos una resistencia y un capacitor, hablamos de los circuitos RC serie. Acá tenemos ahora un capacitor, tenemos un resistor y la fuente en las mismas condiciones del circuito anterior. En este caso, la corriente I estará limitada por la resistencia R y por la reactancia capacitiva del capacitor. Como estos elementos están conectados en series, al igual que en el circuito RL serie, también se cumple la ley de Kirchhoff en la que la tensión de la fuente se va a distribuir entre el voltaje del capacitor y el voltaje del resistor. Por lo tanto, matemáticamente, entonces, esta ley establecería que V, el voltaje de la fuente, va a ser igual a la suma vectorial del voltaje en el capacitor más el voltaje en el resistor. También es importante tener en cuenta que la corriente total estará limitada por la resistencia total de este nuevo circuito. En este caso, esa resistencia o esa oposición al paso de la corriente alterna va a ser ofrecida por ambos elementos, tanto por el resistor como por el capacitor. Por lo tanto, como mencionamos anteriormente, acá entonces es necesario hacer referencia para tener la representación total de la resistencia del circuito al concepto de impedancia, que ya como lo dijimos anteriormente, se identifica con la letra Z y en este caso matemáticamente estará definida por Z igual a R menos JXC. En este caso, la parte resistiva se representa de la misma forma que en el circuito RL, pero la parte reactiva tiene un signo negativo para poder indicar que ahora el ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente en un capacitor es negativo, ya que si tomamos como referencia la corriente con respecto a la tensión va a estar adelantada 90 grados. Nótese que ahora entonces Z tiene una componente R real y una componente imaginaria que ahora va a ser negativa y que va a estar vinculada a la reactancia capacitiva del capacitor. Como el capacitor, o mejor dicho, a través del capacitor la corriente ahora está adelantada 90 grados respecto al voltaje, entonces el resistor, ya hemos dicho que están en fase, el nuevo diagrama vectorial de la impedancia Z en un circuito RC serie estaría dado entonces por la siguiente gráfica. Nótese que ahora R sigue manteniéndose en el eje real, pero la reactancia capacitiva es negativa. Es decir, ahora se representa en el eje imaginario negativo menos J. Lo mismo que en el caso anterior. Si sumamos vectorialmente a XC con R, vamos a obtener Z. Y fíjense que ahora el ángulo de Z es negativo. ¿Okay? Este ángulo negativo indica que tenemos una situación en la que la impedancia es resistivo-capacitiva. Cuando el ángulo era positivo, teníamos la impedancia resistiva-inductiva. Acá entonces escribimos la impedancia en sus dos formas características,
Z igual a R menos JXC, que sería la forma rectangular, y Z igual a el módulo de Z con un ángulo negativo. Tenemos entonces, de la misma forma que en el circuito de RL, la forma rectangular y la forma polar. Acá matemáticamente aplicamos igual Pitágoras. El módulo de este Z sería los catetos al cuadrado, R cuadrado y XC al cuadrado. Y el ángulo que queremos determinar aquí sería el arco tangente de XC sobre R. Nótese que acá no estoy incluyendo el signo, ya que estoy tomando solo las magnitudes, pero si yo represento gráficamente el vector, debo tener en cuenta que este ángulo es negativo. Igual, si vamos a calcular ahora las componentes partiendo del vector en forma polar, entonces multiplicamos a z por el coseno de phi, o el coseno de tita, en este caso, el coseno del ángulo, para hallar el valor de r, y multiplicamos a z por el seno de tita, o el seno del ángulo, para entonces hallar la componente reactiva. Luego entonces, si la impedancia está expresada matemáticamente de la forma z igual a r menos xc, entonces por trigonometría podemos establecer las respectivas ecuaciones antes mencionadas. Resumiendo entonces, z sería r cuadrado más xc al cuadrado, y el ángulo en un circuito RC estaría dado por el arco tangente de XC sobre R. Si la impedancia está expresada en forma polar, es decir, conocemos el módulo y el ángulo, entonces las componentes por trigonometría serían R igual a Z por el coseno de phi y XC igual a Z por el seno de phi. Si la impedancia total Z es entonces la establecida anteriormente, podemos decir que, al igual que en el circuito resistivo inductivo, acá también se cumple la ley de Ohm. Y la ley de Ohm va a estar representada de la misma manera. I igual a B sobre Z, Z igual a B sobre I o B igual a I por Z. La diferencia es que ahora el valor de Z va a ser un número complejo con una parte real y una parte imaginaria negativa. Debido entonces a que la resistencia, o mejor dicho, en la resistencia no hay desfasaje y aquí en XC se introduce un desfasaje de 90 grados, entonces ahora el diagrama fasorial en la impedancia resistivo-inductiva de este tipo de circuito lo podemos dibujar de la siguiente forma. Tenemos acá en primer lugar la fuente como referencia a 0 grados y luego un determinado ángulo positivo estará la corriente. Recordemos que entonces en un capacitor la corriente está adelantada respecto a la tensión. Por eso lo dibujamos el vector en esta forma, el vector corriente. Y si vamos a dibujar ahora el voltaje en la resistencia, entonces como están en fase, el voltaje en la resistencia va a estar condicionado sobre la misma dirección en la que está el vector I. Y luego 90 grados de respecto a la corriente va a estar atrasada la tensión, ya que en un capacitor la corriente adelanta la tensión, o dicho de otra forma, la tensión atrasa a la corriente. Acá vemos entonces que vectorialmente se debe cumplir que B, la tensión de la fuente, debe ser igual a BR más BC. Acá podemos establecer como conclusiones entonces que la corriente I está desfasada en adelanto un determinado ángulo respecto a la tensión de la fuente, que es este ángulo que vemos acá. Luego, la tensión en la resistencia va a estar en fase con la corriente. Y luego, la tensión en el capacitor va a estar atrasada 90 grados respecto a la corriente, ya que estamos hablando de que B sub C se origina por una caída de tensión producto del XC y de la corriente total. Bien, ahora si combinamos los elementos anteriores, podemos entonces establecer lo que sería un circuito RLC serie. Acá tendríamos entonces ahora tres componentes. Tendremos R, L y C. Y si aplicamos una fuente de corriente alterna, circularía una corriente por los tres elementos que están en serie, la misma corriente, pero entonces se producirían caídas de tensiones con características distintas. BR estaría en fase con la corriente I, BL estaría desfasada a 90 grados, es decir, la tensión esta estaría adelantada a 90 grados respecto a la corriente, y en este caso BC, en la tensión en el capacitor, estaría atrasada 90 grados con respecto a la corriente. Esas son las condiciones que debemos tener en cuenta. En este caso, entonces, la corriente I, que es la corriente total, va a estar limitada no solo por la parte resistiva de R, sino también por la reactiva de L, la
parte reactiva de L, es decir, XL, y la parte reactiva de C, es decir, XC. Quiere decir que ahora hay tres elementos que ofrecen resistencia al paso de la corriente alterna. De la misma manera que en los circuitos RL y RC, como los elementos ahora están en serie, se debe cumplir que, de acuerdo a la ley de Kirchhoff, la tensión en la fuente debe ser igual a la suma de BR, BL y BC. Si escribimos esto matemáticamente, entonces esa tensión B debe ser igual a la suma vectorial de BR, BL y BC. Es decir, estos tres elementos son fasores. Por otra parte, la corriente total de este circuito va a estar limitada o restringida por la impedancia total del circuito que involucra a los tres elementos. En este caso, para poder establecer cuál es esa corriente total, debemos entonces fijar la impedancia total de este circuito como Z igual a R, que sería la resistencia del resistor, luego positivo JXL, la reactancia del inductor, y luego con el signo negativo, pero también con J para decir que es una parte reactiva, ahora tendríamos a menos JXC. Nótese que al plantear entonces la impedancia total en un circuito RLC serie, tenemos la resistencia, que es la parte real, sumándose con las dos componentes imaginarias de la impedancia, la positiva, que es la reactancia inductiva, y la negativa, que es la reactancia capacitiva. Si analizamos entonces el concepto de la impedancia, podemos sacar como factor común al factor de número complejo y podemos reescribir la ecuación de la impedancia como R más J que multiplica a la resta de XL menos XC. Es decir, dicho de otra forma, la impedancia total en un circuito RLC en serie va a ser igual a la resistencia más o menos JX. ¿Por qué se escribe más o menos? Bueno, porque dependiendo de los valores de L y C y de la frecuencia de la fuente, este XL pudiera ser mayor que XC. En ese caso estaríamos hablando de una reactancia positiva. Pero XL pudiera ser menor a XC. Estaríamos entonces hablando de una reactancia negativa. Quiere decir que el efecto reactivo del inductor o el efecto reactivo del capacitor puede predominar uno sobre el otro. Dependiendo de cuál sea predominante, cuál tenga mayor magnitud, entonces ese va a ser el que en definitiva establecerá el signo correspondiente de la parte imaginaria de la impedancia total. En esta expresión anterior, entonces, Z, que es la impedancia, es un número complejo que va a tener una resistencia total identificada como R y una reactancia total identificada como X, teniendo en cuenta lo que mencionaba anteriormente, que XL puede ser mayor a XC o que XL puede ser menor a XC. En este caso, para plantear esta situación, el diagrama vectorial de la impedancia Z en un circuito RLC debe tener en cuenta esos valores posibles de XL y XC. En este caso, si XL es mayor que XC, entonces el diagrama vectorial lo podríamos representar de esta forma. Fíjense que acá tenemos entonces a R en el eje real, luego en el eje imaginario positivo está XL y en el eje imaginario negativo está XC. Pero para poder obtener Z, como lo dijimos anteriormente, Z es R más o menos JX. Entonces lo que hacemos es que operamos estos dos vectores, XL positivo menos XC negativo, que es esto acá, como se observa que en este caso el vector XL es mayor que XC, pues nos va a dar que XL es mayor que XC. Quiere decir que esta X resultante, que está representada con este vector en color verde, va a ser la X total. Y entonces sumando esos dos vectores, R y X total, tendríamos la representación vectorial de Z. Acá entonces las dos formas de representar esta Z serían Z igual a R más JX. Recuerden que aquí sería más JX ya que XL es mayor que XC. Y Z sería igual a su módulo y su ángulo en forma polar. Repito, en este caso estamos tomando en cuenta que la reactancia inductiva es mayor que la capacitiva, es decir, habría un efecto mayoritario del inductor sobre el capacitor. Luego puede darse la condición de que ahora sea XC la que tenga mayor magnitud respecto a XL. En ese caso, R sigue siendo
representada sobre el eje real. XL es un vector positivo siempre y XC negativo. Pero en este caso estamos asumiendo la otra condición, en la cual ahora XL es menor que XC. XL es un vector más pequeño que XC. Por lo tanto, el vector X resultante, al restar esos componentes, va a ser negativo. ¿Ok? Va a ir hacia abajo. Por lo tanto, cuando sumamos vectorialmente a R con X, tendríamos entonces que el vector Z total, la Z equivalente, estaría mirando hacia abajo o direccionado en el tercer cuadrante y con un ángulo negativo. Las dos formas de escribir la impedancia total en este tipo de circuito, cuando XC sea mayor que XL, es que Z va a ser igual a R menos XC y que Z va a ser igual al módulo de la impedancia con un ángulo negativo. Aquí tenemos entonces igual que en el circuito anterior, la forma rectangular y la forma polar. En cualquiera de estos dos casos, el módulo y el ángulo estarán dados por las siguientes expresiones trigonométricas. El módulo de Z va a ser por Pitágoras R cuadrado más X al cuadrado. Raíz cuadrada para obtener entonces la longitud de este vector, que sería el módulo de la impedancia del circuito. Y el ángulo de la impedancia va a estar establecido entonces por el arco tangente o el arco tangente de X sobre R. En este caso, si la impedancia total está expresada en forma polar, entonces las componentes rectangulares las podríamos determinar, como hemos dicho anteriormente, por el producto del módulo por el coseno o el producto del módulo por el seno para determinar respectivamente las componentes R y las componentes X de este circuito RLC. Por ley de Ohm, entonces, la corriente alterna en un circuito RLC vendría dada por I igual a B sobre Z, como lo hemos expresado en los casos anteriores. Por otra parte, el voltaje en cada elemento estaría dado, por ejemplo, BR, es decir, la tensión en el resistor sería el producto de I, producto vectorial, producto fasorial, y por la ZR. Pero la impedancia en un resistor, como no tiene parte imaginaria, porque un resistor puro solamente tendría la parte componente real y no la imaginaria, pues podemos decir que el voltaje en una resistencia simplemente es el producto de I por R. Por otro lado, el voltaje en el inductor sería I por ZL. Acá tendríamos I, pero ZL, es decir, la impedancia en el inductor, como no tiene parte real, solo parte imaginaria, pues sería JXL. Y por otro lado, entonces, diríamos que en el caso del capacitor, BC sería igual a I por ZC, es decir, I por menos JXC. El diagrama fasorial, en este caso, lo podríamos construir de la siguiente forma. Acá trazamos entonces el vector principal de la fuente a 0 grados y luego ubicaríamos, dependiendo de la condición que vayamos a evaluar, por ejemplo, si en este caso la caída de tensión en L es mayor que en C, porque XL sea mayor que XC, pues entonces lo dibujaríamos de esta forma. Acá la corriente estaría trazada a un determinado ángulo respecto a la fuente. Luego sobre la corriente estaría la tensión en el resistor, 90 grados de desfasaje. Más adelante estaría la tensión BL, ya que la corriente está trazada en una bobina 90 grados. Y el BC estaría totalmente atrasado con respecto a la corriente. En este caso, acá tendríamos entonces el ángulo entre I y BC, que sería menos 90, y el ángulo entre I y BL, que sería 90 positivo. Pero si queremos comprobar entonces la tensión total, pues podemos restar estos dos componentes, PL menos BC, y este vector de color verde va a ser la sumatoria de BL más BC. Y luego entonces acá, si sumamos esa BL más BC con BR, vamos a obtener la suma vectorial que se expresa acá. B en la fuente igual a BR más BL más BC. Acá estamos entonces a través de este diagrama fasorial comprobando la ley de Kirchhoff. Bien, de esta manera entonces llegamos a los aspectos teóricos, al final de los aspectos teóricos de los circuitos RL, RC y RLC serie en corriente alterna.
En videos posteriores, entonces, veremos la aplicación de estos conceptos teóricos en ejercicios prácticos que nos permitan comprender la aplicabilidad de estos conceptos. Bien, nos vemos en otra ocasión. Saludos y feliz día.